Hola a todos, mi nombre es Giselle. Soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Psicología. Este es el primero de 3 videos para la materia de psicodiagnóstico. El objetivo de este video es que por medio de una reseña pueda dar ejemplos o simplificar el concepto y el proceso de lo que es un diagnóstico clínico o un psicodiagnóstico. La novela Un final perfecto se basa en el cuento clásico Caperucita y el lobo feroz. El antagonista es un escritor de 64 años, el que se hace llamar Lobo Feroz. Hace 15 años no realiza una publicación nueva. Escribe novelas negras, pero esta vez no quiere que los lectores lo olviden tan fácilmente. Así que lleva una de sus historias a la vida real. En las novelas negras el protagonista es el asesinato, así que escoge a 3 víctimas, 3 mujeres pelirrojas de edades diferentes pero con características similares y vulnerables para poder amenazarlas, acecharlas y consumar la muerte de las 3. 3 mujeres vulnerables. Pelirroja 1. Karen Jason, una doctora de aproximadamente 50 años con una especialidad en geriatría. La muerte es constante en su vida, ya que atiende a pacientes con enfermedades terminales. Ella fuma medio cigarrillo al día y tiene una vida secreta. Es comediante de fines de semana. Vive afuera de la ciudad, a orillas del bosque, sola con sus 2 gatos. Pelirroja 2. Sarah Loxley, una maestra recientemente retirada después de que su esposo e hija murieron en un accidente de tránsito. Ha caído en el alcohol y en una profunda depresión. No sale de casa solo para consumir este producto. También se ha quedado sola y completamente vulnerable. Pelirroja 3. Jordan Ellis, un adolescente de 17 años, estudiante. Sus padres están pasando por un proceso de divorcio, así que no recibe ningún tipo de atención de ellos. Sus relaciones interpersonales tampoco son buenas. Estudia en un internado local. Las relaciones con sus amigos no son cercanas y su pasatiempo favorito es jugar básquetbol. Estas 3 mujeres reciben una carta de amenaza de muerte que les envía el lobo feroz. Las reacciones de las 3 fueron muy diferentes. Karen pensó que era una completa broma y prefirió seguir con su vida normal. Sarah, para ella fue un regreso al aquí y al ahora y preguntarse si realmente era la muerte lo que deseaba, y darse cuenta de que seguía viva y que aún tenía cosas que realizar en el plano terrenal. Y para Jordan pensó que era una broma cruel por parte de sus compañeros, pero también pensó que si era real, quizás eso le facilitaría la vida a todo el mundo, incluso a sus padres. El lobo feroz estaba feliz al enviar esta primera carta y el suponer cómo reaccionarían las 3 pelirrojas. Pero lo que pasó después no lo esperaba. El lobo feroz las amenazaba de manera independiente, las vigilaba, las observaba, las acechaba, investigó cada detalle de su vida de manera individual, pero nunca esperó que ellas 3 se pondrían en contacto e idearían planes para poder dar con el paradero del lobo feroz. El lobo envió después, posterior a la primera carta, un video a cada una de ellas en donde les mostraba imágenes de lo que hacían, de los lugares de los que estaban y con las pocas personas que se relacionaban. En este mismo video también incluyó capítulos del cuento clásico Caperucita y el lobo feroz, mientras las perseguía en el bosque. Ese video detonó para las 3 estar seguras de que alguien realmente las estaba buscando y constantemente las acechaba hasta lograr asesinarlas, de maneras diferentes para cada una. De inmediato las 3 comenzaron a investigar, se pusieron en contacto y no dudaron en idear un plan definitivo que diera como resultado conocer la identidad del lobo feroz. Por su parte, el lobo feroz tenía una vida rutinaria.
Vivía con su esposa, dedicada al trabajo, y a su esposo lo idealizaba demasiado. También era sumisa y se sometía a lo que él decía y a los planes que hacía. El lobo feroz salía a diario, en la mañana y regresaba en la tarde. A su llegada, su esposa ya lo esperaba. Cenaban juntos y se sentaban lado a lado a ver la televisión. El lobo feroz tenía un estudio dentro de su casa, en el que estaba prohibido el paso para cualquier persona, incluso para su esposa. Un día, por curiosidad, su esposa entró al estudio del lobo feroz y lo que encontró ahí le asombró completamente. Le cambió la perspectiva que tenía del hombre con el que vivía. Pues al frente dio información, datos precisos y fotografías de aquellas 3 mujeres. De inmediato reconoció a Karen, su doctora, y a Jordan, la estudiante del colegio en donde ella trabajaba como secretaria. Siguió buscando y lo que encontró le asustó aún más. Había mucha información de muertes y diferentes tipos de homicidio, pero de inmediato pensó: no, mi esposo es escritor. Es natural que tenga todo este tipo de información para basarse en sus novelas y escribir libros nuevos e innovadores, pues el lobo feroz era escritor de novelas negras. Lo dudó mucho y lo pensó demasiado, pero al final decidió confrontar a su esposo y preguntarle sobre toda esta información extraña y más que nada sobre las 3 mujeres, sobre las 3 pelirrojas y toda la información alrededor de ellas que se encontraban en su estudio. Cuando lo confrontó, el lobo feroz lo negó por completo, lo negó todo el tiempo y a cambio de eso le ofreció a su esposa ayudarlo a escribir su novela. Su esposa, ilusionada, aceptó y accedió a ayudarle. El plan definitivo de las 3 pelirrojas consistía en el suicidio de Sarah Loxley. Sarah finge su suicidio y con ayuda de las 2 pelirrojas realizan un funeral falso en el cual están seguros el lobo feroz no puede faltar. Así que, al terminar el funeral, revisaron con mucho cuidado las cámaras de seguridad y las cámaras que ambas pelirrojas tenían para revisar las personas que iban llegando y que salían del lugar. Sarah, mientras tanto, fue a un refugio para mujeres maltratadas en donde aprendió a disparar. Después de mucho tiempo de búsqueda, encontraron que la única persona que no encajaba en el funeral de Sarah era la doctora de Karen y la secretaria del colegio de Jordan. Entonces concluyeron las 3 pelirrojas que ella debía ser el lobo feroz o su esposo. Por fin lo descubrieron, estaban seguras de quién era el lobo feroz y la única decisión que tenían ahora era matarlo o esperar a que él lo hiciera con cada una de ellas. Sin esperar un momento más y llegada la noche, Karen tomó un bastón, Sarah una pistola y Jordan un cuchillo. Las 3 se dispusieron a ir a casa del lobo feroz y culminar con su sufrimiento y angustia asesinándolo a él. Una vez ahí comenzó una pelea entre sombras. Las 3 estaban contra el lobo feroz y contra su esposa. De inmediato el lobo feroz pudo reconocerlas y se defendió en la oscuridad. Ellas no dejaban de golpear y de gritar. En ese momento, lo más inesperado sucedió. Era la policía avisando a casa del lobo y su esposa que alguien había invadido su casa. El lobo feroz le pidió a su esposa que lo negara por completo. Las 3 pelirrojas tenían el control de la situación y ataron al lobo y a su esposa. Los dejaron a los 2 lado a lado en el suelo. Estaban dispuestas y llenas de rabia a matarlo. De inmediato, Jordan abrió y encontró en el estudio del lobo información sobre los múltiples asesinatos y sobre las 3 pelirrojas, lo que hizo que su furia creciera aún más.
Pero el lobo feroz comenzó a portarse sarcástico y su semblante de angustia y preocupación cambiaba a mostrar una sonrisa burlona, pues él les comentaba que estaba seguro de que no le harían ningún tipo de daño, ellas no eran asesinas. Sin en cambio, él tenía la experiencia suficiente para hacerlo. Estas palabras resonaron en el pensamiento de Karen. Leyó un poco de la información que se encontraba en el estudio del lobo y de inmediato se dispuso a tomar pruebas de ADN del lobo feroz y de su esposa. Entonces dijo: ¿con cuánta preocupación y angustia puede vivir una persona? ¿Cuánta presión puede soportar un hombre? Le advirtió que si no quería que la información de su ADN llegara a la policía y descubrieran que él había sido el homicida de los múltiples asesinatos encontrados en su estudio, las dejara en paz, o por el contrario, toda esa información llegaría a manos de la justicia y más de una persona estaría enojada con él, así que su muerte estaría condenada a cuestión de días o incluso de horas. El lobo feroz, ahora sí, con un semblante nuevamente temeroso y preocupado, accedió a dejar libres a las tres pelirrojas de cualquier tipo de acechanza. El libro finaliza con un epílogo en el que se muestra al lobo feroz con una pistola en la mano, dispuesto a suicidarse, pero sin el valor suficiente para hacerlo. A la esposa del lobo feroz mirando por la ventana en el colegio donde trabajaba y estudiaba Jordan, a las tres pelirrojas reunirse y apoyarse mutuamente. Las tres estaban solas y habían tenido pérdidas grandes en su vida. Pero al haberse encontrado y reunido, sabían que nunca volverían a estar solas y siempre se tendrían la una a la otra para apoyarlas. Consecutivo a esto, la esposa del lobo feroz empezó a escribir su propia historia. Esta vez comenzaba con unas líneas que mostraban cómo no había sido posible que ella se diera cuenta de que el hombre con el que había compartido tantos años de su vida era un asesino, hasta que las tres pelirrojas le abrieron los ojos al darse cuenta que desconocía por completo al lobo feroz. El respeto al otro siempre será lo más importante. El cuidado de la integridad de nuestro paciente está en nuestras manos. Su salud mental y su bienestar pasarán también a depender en cierta forma de nosotros, de lo que escribamos en su mente, de aquellas cosas que hagamos y pequeñas acciones que le podemos sugerir modifique para que mejore su calidad de vida. Una vez que ya conocemos la historia, haremos un pequeño análisis de un final perfecto en relación al psicodiagnóstico. Bueno, para empezar, el diagnóstico es una acción continua y permanente que se realiza de manera sistemática para proponer pautas y sugerencias que mejoren la salud mental del individuo. También intenta hacer una predicción del comportamiento del sujeto. En nuestra historia, el lobo feroz realiza un primer diagnóstico, una observación y una primera recogida de información sobre las tres pelirrojas. Las tres pelirrojas tienen características similares, además de su cabello, y singulares. Ambas están atravesando por situaciones difíciles. Las tres son personas solitarias y están atravesando por situaciones difíciles y diferentes crisis, incluso también de acuerdo a su edad. Karen, con 50 años, vive sola, alejada de los demás. El único contacto humano que tiene mucho más cercano es el de sus dos gatos. Sara, pues acaba de pasar está atravesando por una crisis bastante fuerte y el proceso de duelo de su esposo e hija. Y Jordan, un adolescente que sabemos que es una etapa pues un tanto complicada y de readaptación y de reconocimiento propio.
y sus padres pues y no reciben ningún tipo de atención de sus padres. Entonces el lobo feroz las observa, las vigila, realiza su recolección de información y pues ambas son tres personas vulnerables, así que estas características son perfectas para la amenaza que él intenta realizar. Predice las conductas de las tres pelirrojas. Sí, está en lo correcto. Después de enviar la primera carta, sí predice la conducta de cada una de ellas, el cómo van a reaccionar y lo hacen de esa forma. Pierde esta predicción de su comportamiento después de enviar el video y también igualmente amenazante. Pues ahí se olvida por completo de las tres en saber qué es lo que hacen, en cómo lo hacen y en el cuidado que les da al principio sobre observar cada uno de sus movimientos. Pues después de esto ellas empiezan a investigar, se ponen en contacto y realizan planes para saber quién es el lobo en realidad. Incluso llegan a, como ya lo vimos al final de la historia, a amenazarlo de muerte. El lobo no prevé esta situación, por completo la desconoce, así que pierde este diagnóstico, pierde el diagnóstico principal. Eh, Solo podemos decir que el lobo se quedó en el primer punto, que sería el descriptivo predictivo del diagnóstico, en el primer paso del diagnóstico. En la práctica clínica se acostumbra que después de una sesión en la que vemos que el paciente puede llegar a sentirse un poco mal, que se quedó sensible o vulnerable ante ciertas situaciones, el enviar un mensaje de apoyo o para saber cómo se encuentra. En este caso sí ocurrió. Después de la primera carta se envió el video, solamente que las intenciones del lobo feroz pues obviamente no eran de mejorar la salud mental de las tres pelirrojas. En conclusión y en mi opinión personal, el diagnóstico, pues ya te sabemos lo que es el diagnóstico clínico y cómo lo aplicó el lobo en relación a la historia, como una acción continua y permanente que se pierde y demás. En conclusión y de acuerdo a mi postura, el lobo veía a las tres pelirrojas como experimentos simplemente para obtener como resultado un libro que lo inmortalizara en la historia de la literatura. En mi opinión personal, los sujetos, los pacientes, el ser en sí mismo no es un objeto de experimentación. Si bien a veces realizamos ciertas acciones para ver la respuesta de estas personas, no es correcto el utilizar a alguien simplemente para ver qué es lo que sucede o cómo se siente la persona después de que nosotros realicemos una acción. El diagnóstico clínico tiene como objetivo la mejora en la salud mental de las personas, en que se sientan completas y bien satisfechas con su vida. Así que el respeto ante el ser es lo más importante cuando realizamos la práctica clínica, el respetar la integridad de la otra persona. En la novela obviamente esto se pierde por completo, pues se amenaza la integridad del otro. Entonces, en la práctica real se debe de respetar por completo la integridad del otro, sí analizar, sí recoger información, sí observar, sí vigilar, pero con el propósito de ayudar y de sanar, no de amenazar. Muchas gracias por la atención y espero que les haya gustado. Espero haber cumplido primero con los propósitos, con el objetivo del video y el dejar un poquito más claro lo que es el diagnóstico y haberlo ejemplificado correctamente en relación a la historia de Un Final Perfecto. Así que nos vemos el próximo mes para el siguiente video. Muchas gracias y hasta luego.